Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para nosotros como grupo de conferencias de macrohistoria y mundo actual encontrarnos una vez más y en esta ocasión para escuchar la gran conferencia que ha preparado el doctor Carlos Marichal, a quien estamos muy agradecidos de su disposición para participar en este ciclo de conferencias que tiene por objetivo acercar a la reflexión en historia global o historia de macrohistoria en toda América Latina al público latinoamericano. Queremos aprovechar para presentar a nuestro expositor del día de hoy, entonces podemos pasar a la próxima diapositiva, recordando que esta es la primera charla de un grupo de conferencias donde vamos a tener más adelante también al profesor Rafael Sagredo, al profesor Javier Lamikis y ya en octubre también al profesor Gregory Cushman en próximas conferencias. Entonces, si podemos, la charla de hoy es América Latina en Historia Económica Global, los siglos XVIII y XIX, revisitados desde la historia económica. El profesor Marichal se va a centrar en el arranque de la globalización en la época moderna y tenemos el lujo de escucharlo hoy porque el profesor Carlos Marichal es un referente en temas de historia económica en América Latina, estudió sus estudios en la Universidad de Harvard, donde hizo su doctorado, y también ha escrito sus líneas de investigación son fundamentalmente la historia bancaria de América Latina, la historia de la deuda externa, la historia económica de América Latina y últimamente se ha dedicado también al área de las humanidades digitales. Sin más presentación y más preámbulos, los dejo con las palabras de nuestro invitado de hoy. Bueno, muchas gracias, Michelle. Gracias por la invitación a Michelle y a sus colegas, a Alejandra y Lilia, Andrea y a Santiago. Entiendo que Lilia va a estar moderando preguntas, ¿no? Al final. Bueno, la charla mía se va a centrar sobre todo en el tema de cuándo arrancó la globalización económica moderna. Este interrogante es hoy parte de un gran debate entre científicos sociales por la extraordinaria difusión del término en tiempos recientes. Esto se vincula con los debates sobre fases muy diferentes de globalización y definiciones. ¿Qué es la globalización? A mí me gusta el planteamiento que hizo el perspicaz y erudito historiador Christopher Bailey ya hace casi 20 años en la obra pionera en el campo, Globalization in World History, editado por Anthony Hopkins. Hace como 20 años realmente estamos discutiendo estos temas en el medio académico. Hay alguna revista anterior a 2000, pero básicamente es en los últimos 20 años. Bailey argumentaba que, para simplificar, podrían postularse tres fases muy diferentes entre la globalización arcaica, la protoglobalización y la globalización moderna. Antes de proceder, ¿me escuchan bien? Okay. ¿Qué quería decir Bailey con esto? La globalización arcaica, sí, la protoglobalización y la globalización moderna. Bailey se refería a el problema de distinguir entre fases y etapas en la historia mundial, universal, global. Y para él, la globalización, como para otros, se define a partir de conexiones. En el mundo antiguo había ya y se desarrollaron muchas conexiones de diferente índole, de tipo económica, cultural, religiosa, política, etc. Sobre todo en las zonas de los grandes imperios, como Roma y China, o a partir de la difusión de las grandes religiones, el cristianismo, el budismo, el islam, son fenómenos globales y se extienden muy rápidamente. Y eso lo define como globalización arcaica. Pueden buscar los trabajos de Bailey para ver esto, pero se ha discutido ya. La protoglobalización, ¿cómo define la protoglobalización? Él dice que se aceleran las conexiones, especialmente económicas, entre el siglo XV-XVI y fines del XVIII, principios del XIX. Eso sería una etapa de protoglobalización. Pero más recientemente,
Y a lo largo de los últimos 20 años, economistas muy interesados en la historia, como Jeffrey Williamson, Ronald Finlay y Kevin O'Rourke, han publicado algunos de los trabajos cuantitativos más profundos sobre la historia comercial en el largo plazo, para dilucidar en qué medida se pueden considerar a los siglos XVI, XVII y principios del XVIII como los testigos del crecimiento y creciente maduración de una economía global, que incluía no solo a Europa y Asia, sino también a África y América. Es decir, la temprana globalización, según Bernd Hausberger en el libro reciente, muy bueno, sobre ese tema, publicado en las Historias Mínimas del Colegio de México. Y esta charla se va a centrar bastante en historia comercial, en historia económica, como un fenómeno, una faceta fundamental de la globalización, aunque vamos a entrar a otros temas de conexiones. El aumento de las conexiones comerciales se verificaba en el crecimiento del valor del comercio mundial, de acuerdo con Williamson, O'Rourke y compañía, que alcanzó cerca del 1% como promedio anual a lo largo de esas centurias, o sea, 1% de crecimiento anual del comercio mundial durante 300 años. Sin embargo, estos mismos autores afirman que no se ha detectado un proceso de convergencia de precios de la mayoría de los bienes exportados en ese tiempo, que eran pocos bienes y de poco peso y de muy alto valor, como las sedas, el té, las especias, la plata, el oro, los tintes. Sus precios eran altos pero muy volátiles. Y por eso es difícil sostener que realmente hubiese una profunda integración entre mercados distantes. Y veremos qué quiere decir esto de integración en relación con los precios, o sea, la convergencia de precios, cuando se van igualando, ¿no? Como actualmente. No totalmente, pero se van igualando. Entonces, esta tesis es que durante 3 siglos hay un aumento del comercio mundial de 1% al año, lo cual es muy superior a lo que había antes de 1500. Antes era mucho más lento o volátil y esporádico, ¿no? En cambio, desde la segunda mitad del siglo XVIII se disparó el volumen y valor de la navegación y del comercio internacional, como ha argumentado el historiador Jean de Vries en trabajos muy interesantes. Así como bueno, si quieren el dato me pueden escribir y yo les mando algo de referencia bibliográfica para esta charla, ¿no? Así como el tráfico masivo de africanos. O sea, hay un comercio internacional de bienes, pero también hay un aumento muy grande en la segunda mitad del 18 del tráfico masivo de africanos que fueron esclavizados para su venta en las Américas, con objeto de trabajar a sol y sombra en la producción de algunas de las primeras mercancías realmente globales, como el azúcar, el algodón, el tabaco, el añil y el cacao. Entonces, observamos aquí cómo esta etapa de aceleración del comercio mundial vincula a distintas regiones de manera cada vez más estrecha. Europa con Asia, y por un lado, y Europa y las Américas y África, que es un comercio más voluminoso. De acuerdo con De Vries, el comercio de Europa con las Américas y África es 3 o 4 veces mayor en valor, el comercio marítimo, que el comercio marítimo de Europa con Asia. Pero en todo caso aumenta muy sustancialmente el número de barcos, el número de bienes, el volumen y el valor. Este comercio, como pueden ver en la siguiente diapositiva, se refleja en la intensidad también de viajes de barcos. Estos son viajes de barcos británicos, y a partir de los registros de cada uno de ellos, un grupo de historiadores han hecho su resumen estadístico y cartográfico, y pueden ver cómo el mundo atlántico es donde hay mayor intensidad de navegación de barcos británicos. Esto es importante porque la marina mercante británica era la mayor del mundo en ese momento. No quiere decir que no haya otros circuitos. Esto es específicamente barcos británicos. Y si hubiera datos, podríamos ver qué pasa en el mundo mediterráneo o qué pasa en el mundo índico o chino.
pero el hecho es de que este es un buen indicador de lo que estaba pasando. En el caso del Imperio Británico, pues está manejado el comercio con la India a través del East India Company, como ven en esa diapositiva. Que hay mucha diapositiva hoy en día, ilustración muy interesante para ver esta problemática. Ahora, este comercio que va aumentando mucho en la segunda mitad del siglo XVIII, sufre problemas, sobre todo a raíz de las repetidas guerras atlánticas, especialmente entre Gran Bretaña, Francia y España, así como las conflagraciones mayores de las guerras napoleónicas entre 1800 y 1815, que constituyeron eventos claves que provocaron el declive de la temprana globalización mercantil. Es más, yo diría que después de la batalla naval de Trafalgar de 1805, que redujo drásticamente la navegación oceánica de los principales rivales de Gran Bretaña, y después de la imposición del bloqueo continental por Napoleón en 1806, los márgenes del comercio mundial disminuyeron de manera dramática. Y por eso podríamos hacer como hipótesis que ahí termina la temprana globalización. Es una hipótesis, ¿eh? Yo lo he discutido con Hausberger y, bueno, no hemos llegado a ninguna conclusión. Alguien podría plantearse esa problemática. Ahora, el comercio global se recuperó con cierta lentitud durante los primeros decenios del siglo XIX. En parte, ello se debió al hecho de que después del Congreso de Versalles de 1815, se mantuvieron múltiples grados de proteccionismo en muchas naciones, propiciando 2 o 3 décadas de fuerte volatilidad en el comercio internacional y en los precios de la mayor parte de las mercancías, o sea, 1815, 1840, 45. Es una época de industrialización en Europa, ciertos países de Europa, en los Estados Unidos, mientras que en otros países no tanto. Es una época de nacionalismo, el proteccionismo nacionalista se impone, es una época de desarrollo hacia adentro más que hacia afuera. Es una época de nacionalismo político y nacionalismo económico, ¿no? Y es de la difusión de la revolución industrial, pero en el Atlántico Norte. Al mismo tiempo, es menester reconocer que el proceso de reajuste de las economías en la primera mitad del siglo XIX se dio de manera bastante desigual, al comparar el desempeño de distintos países y grandes regiones. Por eso, esta no es una época realmente de fuerte globalización. Hay tendencias muy dispares y contradictorias. Este enfoque fue subrayado por el historiador Kenneth Pomeranz en su célebre libro titulado La Gran Divergencia, publicado en 2000, que ha abierto innumerables debates al argumentar que el triunfo de la revolución industrial en Inglaterra desde fines del siglo XVIII y luego en varias naciones de la Europa occidental contrastaba con el empeoramiento relativo de las economías de Asia y Medio Oriente en la primera mitad del siglo XIX. Gran divergencia entre tasas de crecimiento, desarrollo en la primera mitad del XIX, ¿no? Y por lo tanto, globalización. Bueno, en el Atlántico Norte se va recuperando el comercio lentamente, pero no hay un boom realmente. Y ciertamente en Asia la situación es mucho más complicada. La India sufre por la masiva invasión de textiles ingleses y China va a sufrir también. Y su comercio no es dinámico en este periodo y sus economías tampoco. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. En todo caso, yo argumentaría, como otros, que es desde 1840-50 que hay una tendencia de expansión del comercio, acompañado por la revolución de transportes y comunicaciones, que podría constituir el despegue de la globalización moderna. En su primera fase, tenemos distintas fases de globalización desde 1850 hasta hoy en día. Pero este es un momento que a mí me parece clave y hay que enfatizarlo. ¿Qué es lo que explica el aumento del comercio desde 1840 y sobre todo desde 1850? Bueno, aquí lo vemos. Son
En parte, las explicaciones tradicionales son el de los tratados comerciales, otro, la difusión de la revolución industrial, otro, la difusión de la revolución agrícola, que la producción agrícola aumenta muchísimo en muchas naciones, sobre todo del mundo atlántico norte, pero también en ciertas partes del resto del mundo. La urbanización es una época de despegue de la urbanización, ya no del tipo antiguo, sino más moderno. Revolución de los transportes y comunicaciones. Son un conjunto de elementos que implican el despegue del capitalismo realmente, ¿no? El siglo XVIII había sido época de fines del XVIII, de despegue de la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Pero es mediados, desde entre 1830, 40, 50 del siglo XIX, que hay un despegue del capitalismo en forma más amplia, lo cual, bueno, la evidencia es manifiesta en el hecho de que Marx escribiera su texto justamente entonces. Estaba reconociendo un fenómeno histórico nuevo, ¿no? Y por eso escribe Das Kapital, porque él lo está viviendo en este momento, ¿no? Entonces vinculemos capitalismo con globalización, porque están estrechísimamente relacionados, ¿no? La globalización es un concepto más general, pero es parte de este fenómeno de transformaciones, de revoluciones económicas que tienen sus implicaciones sociales y políticas tecnológicas. Ahora, ¿cuál es el momento clave de despegue de la globalización? Yo quisiera pasar ahora a la siguiente diapositiva, que es de la Feria de Londres. Yo encuentro que el momento de despegue de la globalización moderna puede definirse en función de la coyuntura simbólica de la exhibición mundial en Londres, del Crystal Palace. Fue de los primeros grandes exhibiciones mundiales, World Fair, más bien. Volvemos al anterior, por favor. Este es un grabado, pintura de la época, a esta feria mundial donde en ese edificio de cristal y acero, podemos pasar ahora a la siguiente, ustedes ven este enorme edificio. Es reflejo del avance no solo económico, sino técnico, y de ingeniería y de arquitectura. Ese edificio es de cristal y acero y pues no es tan diferente de muchos edificios actuales. O sea, hay un salto cualitativo que nos está reflejando la arquitectura misma del edificio. Los ingenieros que trabajan en este edificio están haciendo lo mismo que los ingenieros modernos en cualquiera de las ciudades modernas, construyendo grandes edificios de cristal y acero, ¿no? Esto es un salto cualitativo. Y adentro de la exhibición hay muchas lugares donde se exhiben distintas innovaciones técnicas. Por ejemplo, había de los ingleses casi 8.000 innovaciones técnicas, de Francia como 2.000, de otros países menos. Austria creo que tenía 300, 400. Y otros países son invitados a venir, pero tienen menos innovaciones técnicas. El objetivo de este gran congreso era mostrar el salto en las innovaciones técnicas, tecnológicas. Claro, el mayor implemento que hay en esta feria es una serie de locomotoras, ¿no? O sea, son las mayores innovaciones del momento. Ahora, uno de los mayores retos para penetrar en la historia de la globalización consiste en determinar con alguna precisión las trayectorias del intercambio comercial a escala mundial. No vamos a enfatizar tanto en esta charla los avances tecnológicos, pero es importante vincularlos, las innovaciones tecnológicas con el avance comercial. Hasta hace poco, tratar de definir y precisar cuándo comienza a aumentar el comercio de manera dramática era un desafío de tipo estadístico realmente mayúsculo, especialmente para el siglo XIX por lo disperso de las fuentes, especialmente para el periodo anterior a 1870.
Sin embargo, a partir de trabajos recientes de historia económica cuantitativa, ya se cuentan con aproximaciones cada vez más precisas. Por ejemplo, dos expertos, Antonio Tena y Giovanni Federico, han puesto en línea una de las bases de datos más amplias de la evolución del comercio internacional desde principios del siglo XIX hasta el cuarto decenio del siglo XX. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Centrando atención en la evolución del valor de más de un centenar de los principales bienes intercambiados en el mundo y de sus precios, año por año. De acuerdo con sus estimaciones, las exportaciones de los países del continente europeo se aceleraron notablemente, pasando de un crecimiento medio anual entre 1837 y 45 de 2%, a más de 5% en los siguientes 2 decenios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí ven cómo aumentó el comercio mundial entre 1840 y 1870. Y ven cómo en los 40 todavía está en un plano no muy acelerado, pero desde 1849, 50, el aumento del comercio mundial es enorme. Y pueden ver abajo Europa en el azul, América en toda América, América del Norte, América del Sur, Asia y luego Oceanía es negro y África es verde. Esta es la parte del comercio mundial en la que participan estos distintos continentes o regiones del mundo. Y esto está basado sobre estas bases de datos de Tena y Federico, que ya permiten decir, bueno, que esto es información fidedigna comparativa. Esto es fundamental para la historia global, poder comparar entre continentes y ver las proporciones, ¿no? Habrá críticas y modificaciones a futuro, pero hay que mirar primero la base de datos. Al respecto, conviene tener presente que Europa se mantuvo a la cabeza de todas las regiones del mundo en lo que se refiere al volumen total del comercio internacional a lo largo del siglo XIX. Ustedes habrán visto en la gráfica anterior, ahora pueden ver aquí, de acuerdo con una estimación de Michael Mulhall, el verdadero pionero en la compilación comparada de estadísticas económicas. Sus estadísticas no son tan buenas como las de Tena y Federico, pero es interesante que en 1896 él ya calculó la proporción del comercio mundial, ¿no? Fue un pionero en lo que podríamos llamar la historia económica mundial o global, ¿no? Y eso es interesante pensarlo. Desde hace más de un siglo, Mulhall se da cuenta de la importancia de las comparaciones de este tipo, globales, al igual que Marx se daba cuenta de la importancia de crear una nueva formulación teórica y empírica de los fenómenos que se estaban viviendo. Como puede deducirse del cuadro, sus cálculos indican que entre 1840 y 1880 Europa fue responsable por la impresionante cantidad de dos terceras partes del conjunto del intercambio de bienes a escala internacional. Evidentemente, estas series deben contrastarse y corregirse con estimaciones posteriores. ¿Por qué Europa? Bueno, entre otras cosas, porque el comercio mundial se mide en términos de del comercio entre países, y el comercio entre los países europeos era extremadamente dinámica en la época, entre Inglaterra y Francia, Francia y Alemania, Italia y Alemania y Francia, España y Inglaterra y Francia, y los países del norte, los escandinavos, los países de Europa del Este. Si sumamos los intercambios dentro de Europa, es lo mismo en cierto sentido en décadas posteriores. Vemos que hay una intensidad de intercambio, entre comillas, internacional enorme. Bueno, claro que crea algunas deformaciones, porque este comercio se califica como internacional, pero bueno, se podría plantear debates sobre qué significa. De todas formas, vemos que el comercio aumenta muy sustancialmente, por 5 veces en Europa. El comercio en Estados Unidos, el comercio exterior de Estados Unidos, no el interior. El comercio exterior de Estados Unidos aumenta de 41 a 300, o sea, 8 veces. América Latina no va muy lejos, aumenta de 50 a 160, 3.5 veces. Y a nivel mundial vemos un aumento de casi 6 veces, ¿no?
habría que incluir más datos sobre Asia y África. Más recientemente, los historiadores económicos han respondido para explicar el aumento del comercio a partir de estudios sobre la convergencia de precios, tema que merece una pequeña digresión para aclarar el concepto. Es sabido que el comercio depende de la compra-venta de miles de bienes en los mercados, en todos los mercados del mundo. Pero también es cierto que cuando existan grandes diferencias de precios puede limitarse la demanda. Cuando hay una mayor y más estrecha integración de mercados, tanto a nivel regional, nacional o internacional, se suele dar una fuerte convergencia de precios. O sea, que se venden aproximadamente al mismo precio en todos lados. En el mundo antiguo, las diferencias entre los mercados y entre los precios son muy grandes. No hay integración de mercados. Las conexiones son débiles, ¿no? A nivel regional son más fuertes, pero a nivel nacional todavía hasta mediados del XIX no. Y a nivel internacional tampoco. Pero aquí estamos viendo que desde mediados del siglo XIX sí está aumentando muchísimo el comercio internacional. Y si ven los datos de Tena y Federico, verán cómo convergen los precios de alrededor de 100 mercancías. Y cuando convergen quiere decir que hay integración de los mercados. Hay fluidez en el comercio, hay fluidez en la integración del comercio de bienes y en el transporte, etc. Evidentemente, el comercio externo de los países del Atlántico Norte se incrementó de manera más rápido que de otras latitudes. Podemos pasar a las siguientes diapositivas. Lo que indica que la naciente globalización no tuvo impactos homogéneos. El comercio exterior de Inglaterra entre 1850 y 1874 aumenta muy sustancialmente. Pasemos a Francia. El comercio exterior de Francia aumenta a la misma velocidad que la de Inglaterra. O sea, vemos que 1850 es un punto clave de despegue, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, que es Estados Unidos. Aquí lo vemos. Mira, va aumentando, pero vemos en medio un problema, la guerra civil. La guerra civil causa una baja en las exportaciones de algodón y de otros productos, pero después de la guerra civil vuelve a subir rápidamente. Entonces, esto es testimonio de un aumento muy importante en el comercio, sobre todo el Atlántico Norte. La cuestión sería qué está pasando en otras regiones. Habría que preguntar cuánto se benefició el conjunto de las economías y sociedades de Asia, África y Latinoamérica. Las respuestas son todavía muy inciertas, pues ello dependía de muy diversos factores. En el caso de África, por ejemplo, el ramo más importante de su comercio internacional tradicionalmente había consistido en el tráfico de esclavos, arrancados de sus tierras y transportados a las Américas, entre otras tierras. Después de la abolición de la navegación marítima en este terrible comercio humano, a mediados del siglo XIX, el continente africano fue marginado en el intercambio mundial, lo que se confirma al observar que sus exportaciones representaban apenas 3% del total mundial en 1870. O sea, África en este periodo se desglobaliza. Bueno, se acaba el comercio de esclavos, menos mal. Pero es un fenómeno que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasó con África en esta época? En otras zonas de la periferia del capitalismo, por ejemplo en Latinoamérica, la integración mercantil fue más significativa, pero dependía por lo general de los términos de intercambio, que podían favorecer a un país especializado en ciertas materias primas cuando los precios de sus exportaciones subían más rápidamente que los de las manufacturas importadas. En cambio, en aquellas economías que no lograban diversificar y aumentar sus exportaciones, los beneficios del incremento del comercio internacional y de la convergencia de precios fueron casi imperceptibles. Vemos dos casos exitosos, ¿no? Que son los casos de Brasil y Chile. Aquí ven un poco la propuesta general en la diapositiva, basado en Bulmer Thomas y Bertolai Ocampo. Pero yo insistiría que el periodo 1850 a 73 es de mucho mayor éxito en comercio por parte de al menos 6 países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Cuba, que lo que sugieren
Bulmer Thomas y Bertollet Ocampo. Ellos no manejan las estadísticas de ese periodo apenas, ¿no? No hay gráficas del comercio en sus libros sobre este periodo en cuanto a comercio. Entonces, pero yo sostengo, si miran las tendencias, veamos la siguiente diapositiva. Brasil. ¿Qué pasó con el comercio exterior de Brasil? Desde 1850 hasta 1880, pues aumenta de manera dramática y aumentan sus exportaciones, sobre todo café, pero también azúcar y cacao y algunos otros productos, cueros, de manera muy dramática. Es muy parecido a la tendencia de Inglaterra o Francia o Estados Unidos. Se multiplica desde 50 millones de 50 miles de cruceros hasta, no, cruceros está mal, de reis, hasta 230, contos de reis, hasta 230 millones, ¿no? Y pasemos al caso de Chile. ¿Qué pasó con Chile? Pues en el caso de Chile pasamos de apenas 10 millones de dólares en 1850. Están mal ahí las cifras, pero bueno, digo, no miles de dólares, son millones, hasta 1870, ¿no? Tenemos un aumento muy considerable de las exportaciones, ¿no? Aunque de 1873 ven que hay una declive abrupta. La coyuntura de 1850, entonces, en el caso de Brasil, Chile, en menor grado Argentina, en mayor grado Cuba y Perú. Perú también tiene un despegue de su comercio desde 1850 muy sustancial, no solo por el guano, también el azúcar. Señala un momento clave de la globalización porque no solo se intensifican las transacciones a través del Atlántico, sino también en el Pacífico, fortaleciendo nuevos intercambios por esta vía entre Europa, las Américas, Oceanía y Asia. Hay que incluir al Pacífico si vamos a hablar de historia global. Y esta es una época donde se intensifica el comercio porque hay nuevas rutas comerciales que se abren. El nuevo dinamismo de Australia y California, por ejemplo, dio un gran impulso a una pequeña economía de Sudamérica como la de Chile, que resultó paradigmática en tanto ejerció durante un tiempo de puente meridional entre Occidente y Oriente del Pacífico, pero también entre Norte y Sur. Recordemos que a lo largo del hemisferio occidental, por el lado Pacífico, empiezan a moverse muchos miles de barcos después del descubrimiento del oro en California. Y hay entonces un aumento de movimiento de pasajeros. Muchos viajan en vapores desde Panamá, cruzando por el ferrocarril que se construye en 1850, pero muchos también en la Pacific Steam Navigation Company, que se creó y operó desde Chile a partir de los años de 1840, que fue fundado por William Wheelwright, un americano que se estableció en el puerto de Valparaíso y estableció la compañía más importante del comercio del Pacífico durante 20, 30 años, el Pacific Steam Navigation Company, y que recorre casi 10.000 kilómetros desde Valparaíso hasta San Francisco regularmente. Pero la actividad naviera chilena no se limitó al comercio costero y californiano. Se extendió también a Australia por el descubrimiento del oro y la expansión ahí desde los años 50. Chile se convierte entonces en una época en exportador de trigo a California, pero también a las nuevas poblaciones de Sydney y Melbourne. Al mismo tiempo, en el tráfico con el lejano oriente, trae actividad a los puertos de Valdivia, Talcahuano, Valparaíso, que recibían cada año a centenares de navíos mercantes británicos en ruta a Australia desde 1850. Antes no, un poco, pero poco. O barcos que van a la India, así como los numerosos clippers de Boston y Salem con destino a China, los China Clippers, además de los famosos balleneros de New Bedford que viajaban a los mares del sur, que también pasan por Chile. Chile se convierte en un punto clave de entrepó entre Atlántico y Pacífico, norte y sur. Recuerden que los balleneros son fundamentales en el 19. Las primeras fortunas de millonarios en Estados Unidos son de los balleneros, ¿no? En 1850-60. ¿no? Luego ya pasan, bajan su importancia. Paralelamente, cantidades considerables de cobre
salen para, tanto para Inglaterra como para la India. Y cantidades de plata muy considerables de plata chilena eran remitidas desde Valparaíso al oriente, donde comerciantes ingleses en Calcuta, Bombay, Hong Kong y Cantón requieren el precioso metal para financiar su comercio en té, sedas y especias. Estoy enfatizando el caso de Chile porque es uno de los países que en esa época se globaliza más rápido, de América Latina. Cuba también, porque Cuba se convierte en el gran exportador de azúcar a Inglaterra y a Estados Unidos. Y Brasil, café en el mundo atlántico, pero no en el mundo pacífico. Eso es Chile, ¿no? Entonces observemos distintas inserciones de países en la globalización que empieza a despegar a partir de 1850. Ahora, dejemos ahora un poco el comercio internacional y vayamos a otro tema fundamental del despegue de la globalización en esta época, en los años 50, que se ve en la construcción de los ferrocarriles, el desarrollo de la red ferroviaria. Esto es importante no solo en comercio internacional, sino todavía más en el comercio nacional. Pero en el caso, por ejemplo, de Europa, la construcción de los ferrocarriles implica un aumento del comercio entre naciones, ¿no? Y por lo tanto se puede ver como un fenómeno importante de la globalización. Williamson y O'Rourke hablan de la revolución de los transportes. Aquí lo pueden ver muy claramente, ¿no? Aumenta en este periodo en 1840, ¿cuántos ferrocarriles hay en el mundo? Muy pocos, 7.200, y la mayor parte están en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Son los primeros ferrocarriles. Para 1850 el salto cualitativo es muy grande, 60 y 70. O sea, pasamos de 7.000 kilómetros de vías construidos en 1840, una cifra insignificante, hasta 200.000 en 1870, una cifra muy significativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos algunos autores hablan de primera globalización moderna, no es desde 1870 en adelante, es desde 1850 en adelante. Aquí hay cifras que indican un aumento cuantitativo muy grande, que tiene impactos enormes, ¿no? Estamos hablando ya de grandes cifras, aunque observen que es sobre todo en Europa y Estados Unidos donde se construyen los ferrocarriles, ¿no? Hay un liderazgo claro en la red ferroviaria y eso no hay que oscurecerlo. Es cierto, es parte del capitalismo, el aumento del dinamismo de ciertas regiones en esta época, mientras que en otras zonas, en la India hay 7.000 kilómetros construidos en 1870, es poquito. En China no había casi ferrocarriles en esta época. Y en Japón creo que se habían construido 1.000 kilómetros. O sea, India y Japón todavía no entran, ni China menos, en la globalización. Va a ser en el último tercio del siglo XIX que empiezan a participar del proceso. La gran divergencia sigue siendo cierta en esta época, ¿no? Vamos al siguiente diapositiva. Aquí una muestra de lo que ocurría en la época, la construcción de ferrocarriles en el Perú por el boom del guano, que se contratan empréstitos muy grandes en este periodo. Y se construyen los ferrocarriles más elevados del mundo, en esa época y hasta hoy. Impresionante esfuerzo, muy poco lucrativo, fue muy mala inversión, porque en los Andes no había mucho que comerciar ni transportar. Entonces esos ferrocarriles eventualmente quiebran en los años de 1870. Perú tiene una gran crisis financiera a raíz de una excesiva inversión en ferrocarriles, creyendo que el ferrocarril traía el progreso necesariamente, cuando las bases de su crecimiento económico en esa época eran en dos productos de exportación, básicamente el guano y el azúcar, ¿no? Y luego empieza a haber algodón, ¿no? Y posteriormente salitre en los años 70, ¿no? Tiene varios productos, un poco de lana de los Andes, pero no se necesitaba un ferrocarril para el desarrollo de Perú en ese momento. Fue una inversión colosal que fracasó en términos financieros. Seguimos a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó a nivel de la revolución de los transportes a nivel mundial en el mar? Los ferrocarriles fundamentales para el transporte terrestre. ¿Pero qué pasa en el mar? Pues que va aumentando, pero mucho menos que los ferrocarriles.
observamos las dos formas de transporte en el siglo XIX, son barcos de vela y barcos de vapor. Uno podría pensar, de acuerdo con Williamson, que hay una revolución de transportes en este periodo, de 1850 a 1870, pero no está claro que todavía haya arrancado con fuerza. Los barcos de vela siguen dominando. De hecho, siguen dominando hasta 1880. Y por número muchísimo, ¿no? Aunque hay que multiplicar luego por tonelaje, pero no es tan diferente, ¿eh? Va a ser posteriormente que los barcos de vapor crecen, y es claro que en el tercer tercio del siglo XIX los barcos de vapor van a dejar atrás a los barcos de vela, y el volumen de transporte que tienen capacidad de llevar aumenta muchísimo. Entonces, este es un tema también que vale la pena explorar en estos temas de historia de la globalización. Ahí pueden ver, por ejemplo, el guano, que era uno de los productos más importantes a mediados del siglo XIX, es transportado en barcos de vela, ¿no? No hay vapores, ¿no? Hay vapores para transporte de pasajeros en ciertos casos, porque era relativamente rentable, pero no era rentable poner un vapor en esa época y transportar guano, porque había que meterle tanto carbón a un barco de vapor que no era rentable. Después, fines del siglo XIX, aumenta muchísimo la eficiencia de los barcos de vapor, y entonces el uso del carbón no va a ser tan grande. Antes era un barco de vapor en 1860 gasta un carbón enorme, ¿no? Tema bien interesante a nivel ecológico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los flujos de capitales internacionales son otro fenómeno. Aparte de la revolución industrial, la revolución en el transporte, hay una revolución financiera en esta época. En las naciones del Atlántico Norte, la revolución industrial es acompañada por una revolución financiera que dio pie al surgimiento de la banca moderna, la expansión de los mercados de capitales y las bolsas, ¿no? Bolsas importantes son desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y banca, en realidad, aunque ya el banca se desarrolla en la primera mitad del XIX, la banca se internacionaliza, es decir, se multiplican el número de bancos que se van creando en esta época. En 1860 en Inglaterra ya hay, bueno, centenares y centenares de bancos, y en Estados Unidos se multiplican, hay miles, porque son muy chiquitos en muchos lugares. En América Latina va un poco atrás, se crean 100 bancos comerciales entre 1850 y 1873, ¿no? Como 10 o 15 por Argentina, Brasil, Chile, Perú, Cuba. No son tantos, pero ya es una revolución bancaria. La circulación de papel moneda comienza a partir de la creación de los bancos y los billetes bancarios, ¿no? Que señalan el avance de un vigoroso capitalismo financiero, que también se cifra en el avance mundial de la libra esterlina, el franco francés, el dólar norteamericano. Se van imponiendo como las monedas fundamentales. Se estaba produciendo una inflexión fundamental en las economías y sistemas monetarios, pero con una diferenciación creciente entre un puñado de naciones especialmente dinámicas, no solo en la industria, también en comercio, también en el aspecto financiero. Estos naciones están a la cabeza de las transformaciones, en contraste con un marcado grado de marginalización o de relativo atraso de la mayoría de los demás países y sociedades. Otro debate, atraso, avance, desarrollo o no. Ahí hay mucho que se puede discutir. ¿Cuáles países y regiones avanzan más rápidamente? También hay un debate que se plantea a partir del tema de la expansión económica, si es cíclica, si es constante o está marcado por crisis. A mí me gusta enfatizar las crisis porque nosotros vivimos tantas crisis actuales en la época moderna, y pueden ver que las exportaciones de capitales de Gran Bretaña están marcadas por crisis de esta época. Es una época de crecimiento, pero la globalización no tiene nada de estable, es muy inestable a nivel financiero. Crisis del 90, crisis del 93. Después de la crisis del 90, las exportaciones de capitales a América del Norte y América Latina caen drásticamente. Después de la crisis del 93 va a recuperarse y va a subir hasta la crisis del 7, donde
caen, pero sobre todo la Primera Guerra Mundial. Ahí caen drásticamente y ahí podemos decir que la Primera Guerra Mundial marca el fin de esta globalización, o por lo menos el declive de la globalización de fines del siglo XIX. Y sobre todo en Europa, porque observemos, desde 1914 no hay desglobalización en Estados Unidos o América Latina. El comercio de América Latina y de Estados Unidos después de 1915 aumenta. El de Europa disminuye, pero el de América Latina y de Estados Unidos, de Japón, e inclusive China, aumenta. Entonces, el periodo después de la Primera Guerra Mundial marca un periodo de desglobalización, pero regionalizada de nuevo. Este es un problema, las divergencias que existen. Europa aquí pierde, ¿no? Pero hablar de total desglobalización, como dice Harold James, no es adecuado, ¿no? Y después en los años 20 hay una recuperación relativamente importante en comercio, en finanzas, etcétera, inclusive migraciones internacionales, y no va a venir el colapso hasta el 29, la Gran Depresión. Ahora, otro fenómeno de la globalización de fines del siglo XIX es la emigración. Pasemos a la siguiente, los flujos de migración internacional. Y podemos ver la gráfica, por favor, que es de Michael Bordo, en un libro de Globalization in Historical Perspective, ¿ves? Del 2002. O sea, desde ese momento empieza a haber trabajos internacionales comparativos. Y Michael Bordo es uno de los pioneros, igual que Pomerantz y otros, ¿no? Que han trabajado, Hopkins o Bailey, el tema de globalización. Y lo que ellos muestran es que ya desde 1846 hay una inmigración importante que aumenta, pero no de manera tan dramática. Esa inmigración internacional del 46 al 76 que ustedes ven en la gráfica es básicamente Estados Unidos y básicamente de Inglaterra, de Irlanda, de Alemania y de Suecia. Después de la crisis, el 73 disminuye, pero después aumenta. Aumenta de manera muy considerable hasta llegar a un pico alrededor de 1913. ¿Y qué pasa aquí? Pues que resulta que la emigración ya no es solo de Inglaterra, Alemania, Irlanda o Suecia, sino que se incorpora el sur de Europa y el este. O sea, España, Italia, Portugal, y luego Polonia, Austria e inclusive Rusia, de donde emigran en grandes cantidades, sobre todo, claramente, a Estados Unidos, es decir, un 50%, pero después Brasil, Argentina, son los dos líderes, y luego Chile tiene algo, Australia bastante, Canadá. No son todos los países los que reciben muchos inmigrantes. México recibió apenas 30,000 inmigrantes en el siglo XIX, una cantidad irrisoria, ¿no? Así que también depende cada país cómo evoluciona en relación con la globalización, cómo influye la globalización en sus distintas fases. Y por último, porque ya estamos llegando a la hora, quiero comentarles algo del tema de la revolución de las comunicaciones. ¿Por qué? Pues porque aparte de la revolución ferroviaria, los cambios y mejoras en el transporte marítimo, que influyen mucho en la migración masiva internacional, el transporte en barcos de vapores que son seguros, permite también que más gente viaje con seguridad a través de los mares. Hay otra revolución contemporánea que es muy parecida a la nuestra, y es la revolución de comunicaciones y comunicaciones. Hoy en día hablamos del mundo de lo electrónico y de lo digital y del internet y del correo electrónico. Lo que estamos haciendo ahora, los webinars, todo eso es parte de la revolución de comunicaciones que venía dándose desde fines de los años 80, 1980 en adelante. Y que cobra fuerza sobre todo desde los 90s y principios de este milenio, ¿no? Hoy en día estamos en la eclosión de una revolución de comunicaciones mundiales que habla de una globalización mucho más profunda, extensa, porque todos los ciudadanos residentes de casi todos los países pueden comunicarse
al menos a través del cell phone, que es el bien más universalizado hoy en día. Creo que son 3.000 millones o 4.000 millones de cell phones a nivel mundial. En 20 años, esta es increíble. Eso es característico de la globalización contemporánea. Pero en esta época hay otro tipo de globalización de comunicaciones, más limitada, pero importante. Normalmente se habla de los telégrafos. Si ustedes observan aquí en la gráfica, telégrafos que conectan Inglaterra, Irlanda con Canadá. Eso ocurrió hacia 1850-70. Se empezaron a construir los primeros cables submarinos. Este diapositiva que están viendo ahora es del Eastern Telegraph Company System, una de las empresas más grandes de Inglaterra de telégrafos que conecta a todo el mundo. Como ven, realmente se ha integrado globalmente. Hay una intensidad mayor por el comercio y las necesidades de información en el Atlántico Norte, pero se está extendiendo en todas partes. Claro, es Gran Bretaña. Tendríamos que tener también los telégrafos de Francia, Alemania, etcétera. Pero ¿cuán importante era el telégrafo? ¿Realmente era tan importante? Pues el telégrafo era muy caro. Representa una revolución de comunicaciones. Permite para los periódicos y para los comerciantes, grandes comerciantes y empresas, transmisión de información muy rápida. Pero es cara. Ustedes saben que tradicionalmente el cliente va a la oficina de telégrafos y tiene que pagar por palabra, tantos peniques o dólares o bueno, centavos o pesos por palabra. Entonces el ciudadano normal usaba poco el telégrafo. En época más reciente, en los últimos, desde 1930, 40, empezó a usarse para felicitar a gente en los cumpleaños, pero antes no. Un ciudadano normal no usaba el telégrafo. Lo usan las agencias de prensa que se fundan todas a partir de 1870, Airbus, Reuters, etc. Y lo usan los gobiernos para transmisión de información administrativa y militar, porque hay telégrafos nacionales, estos son los algunos de los internacionales, y lo usan los comerciantes, grandes comerciantes y empresas, pero el ciudadano normal no. Sin embargo, en esta época hay un fenómeno de globalización muy notorio, que es el correo postal. El correo postal desde 1840 empieza a ser importantísimo para el ciudadano común. Ahí estamos hablando de globalización que importa al ciudadano común. Y quizás la fecha clave aquí de nuevo es 1840, cuando se creó el primer sello postal, el famoso Penny Black, que estimuló la difusión del correo en forma masiva. No lleguemos a eso todavía. Estemos acá. Y por ende la multiplicación de las oficinas postales. En efecto, el inmenso edificio del General Postal Office en el centro de Londres había de simbolizar durante decenios la importancia de sus funciones como supervisor de la red de correos, que se expandieron de manera impresionante a escala nacional e internacional, hasta el punto que para 1914, noten, la tercera parte de los empleados civiles del gobierno británico eran empleados de los servicios postales. La tercera parte. Y esto es similar en otros países, Francia, en Estados Unidos, etc. Entonces, el correo postal se ha olvidado. Hay muy pocos trabajos históricos sobre ese tema, ¿no? Pero hay muy buenos datos. En Francia, los logros también fueron notables. Para 1865 ya existían 4.000 oficinas postales que remitieron en ese año 278 millones de cartas. Estamos hablando de números grandes, de nuevo como en el comercio. Ya no estamos hablando de miles, decenas de miles. 278 millones de cartas enviados en Francia solamente en 1865. ¿Qué quiere decir? Que todos los ciudadanos en Francia que saben leer o escribir, o aquellos que pueden buscar a alguien que les copia la carta, están comunicándose. Pero sin duda fue en los Estados Unidos donde el correo tuvo una mayor eclosión. Para 1870 ya funcionaban más de 28.000 oficinas postales y 240.000 kilómetros de rutas postales. La extraordinaria difusión de la correspondencia y de la prensa ahí se debía a los grados altos de alfabetismo en estos tres países, donde los avances de educación primaria y secundaria son enormes, que es otro fenómeno interesante para estudiar en relación con globalización.
ciertamente dejan atrás buena parte del tercer mundo, que sí experimenta un aumento del correo, pero no tenemos suficientes estudios sobre ese tema. Pero este fenómeno me parece que vale la pena también tenerlo en cuenta. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un barco que está metiendo cables submarinos al mar. Siguiente diapositiva. En 1858 este es el cable submarino que se usa para los telégrafos. En 2008 ese es el cable submarino. O sea, observamos que algo pasó en los años 50 del siglo XIX que marca el inicio de las innovaciones globales, de innovaciones tecnológicas fundamentales, de revolución de las comunicaciones, y que todavía es pertinente para entender nuestra época. Los cables submarinos que se están metiendo en los mares en 2008 son muy parecidos a los de 1858. La tecnología es algo diferente, pero no tanto, ¿no? Así que les dejo con esa observación y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Marichal. Ha sido una oportunidad de aprender muchísimo. La verdad es que ha sido muy interesante cómo no solamente hemos visto el avance de la globalización en cuestiones comerciales, sino también en las comunicaciones y cómo afectó a la vida cotidiana de las personas. Así que ha sido una gran conferencia. Muchas gracias. Y ahora los dejo con mi compañera Lilia Martínez, quien va a pasar las preguntas formuladas por el público. Sí, muchas gracias, profesor Marichal, por su presentación. Como bien lo decía usted y como lo acaba de recalcar mi compañera Michelle, ha sido un buen momento para recordar que la globalización no se trata solamente de comercio, sino también de las mismas relaciones humanas. Y esas relaciones humanas están marcadas por la comunicación, también por el intercambio de personas hacia diferentes lugares del mundo. Y eso implica también una globalización de la cultura, de las artes, de la literatura. Y eso sería tal vez otro tema de conversación interesante para otra oportunidad. Bien, vamos a iniciar con la primera pregunta. Por acá nos deja. Se sabe si se ha podido cuantificar el impacto del oro en California y Australia en la aceleración de la primera globalización moderna. En el caso del Pacífico, el papel de California es claro, pero ¿es significativo o marginal a nivel global? Esa sería... ¿Por qué no hacemos 2 o 3 preguntas? Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta. Hay una historia global marcada por centros metropolitanos. Sin embargo, hay otro lado de la historia y de esos espacios. ¿Cómo se puede leer la otra geografía, la de los mercados y recursos microrregionalmente situados? ¿Cómo fue esa globalización? Por ejemplo, en Iberoamérica, conexiones, desconexiones, conexión imperfecta, conexiones desiguales o ritmos variables. Vamos con otra pregunta. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la independencia americana en un estacionamiento económico de la región de las primeras décadas del siglo XIX? Bueno, ahí vamos, ¿no? Sí. Podríamos parar aquí y recopilar otras 3 preguntas para darle chance a las personas que también se animen a realizar más interrogantes exactamente. Bueno, yo voy a ser muy breve en la respuesta porque son preguntas interesantes que nos muestran el interés que tiene el que hace la pregunta sobre un tema y sobre de bote pronto, pues es difícil contestar. Pero con respecto a California y Australia, yo creo que es una buena pregunta evaluar, ¿no? Yo no he visto artículos que evalúen muy claramente, muy precisamente, quizás hay. Debe haber bastantes artículos que tratan el tema, pero evaluarlo globalmente es difícil, ¿no? En cuanto al descubrimiento del oro, esto se ha señalado desde hace muchísimo,
que el descubrimiento del oro en California y Australia fue un acontecimiento mayor. En el caso de Australia, por ejemplo, el periodo 1850-1870 es el periodo de mayor inmigración, o sea, mayor número de inmigrantes llegaron a Australia en esa época que en ninguna otra parte de su historia, ¿no? Lo cual es sorprendente, ¿no? Creo que son como 600,000 y llegan de muchas partes, tanto de Europa, pero también vienen algunos de la India, por ejemplo, que se establecen en Australia, de China. Entonces, para Australia ese fenómeno fue enormemente importante a nivel de inmigración o de emigración. Ese se ha trabajado bastante, el fenómeno de la inmigración a Australia, y es un buen caso para estudiar. En cuanto a su comercio, el comercio es más complicado porque inicialmente era sobre todo oro lo que se exportaba. Es un bien, ¿no? Ahora, evaluar cuál es la importancia del oro de Australia en el comercio mundial. No es fácil de determinar. Lo mismo en el caso de California, aunque eso sí se ha trabajado más. O sea, oro era lo que exportaba a California y importaba, en el caso de otros productos, trigo venía de Chile, por ejemplo, ¿no? En la primera etapa, pero pronto se empieza a explotar el Valle de San Joaquín en California y empieza a haber una producción triguera en California importante. Entonces, estudiarlo yo creo que es un buen tema, habría que ver, elegir, ¿no? Lo que le interesa a uno y mirar la bibliografía sobre cada uno de estos casos. Yo no soy ningún experto en California, Australia. He leído cosas, pero eso sería para trabajar a fondo. Es muy interesante en general. Las conexiones regionales, la segunda pregunta, también es una pregunta muy general. Nos lleva al tema de cuál es la relación entre estudiar temas de globalización con estudios de economía nacional o economía regional. Y ahí, pues, ¿qué les voy a decir? La complejidad es enorme, ¿no? Pero les voy a mencionar una anécdota. Yo le dije en una época a Alfonso Herrance, de la Universidad de Barcelona, que estaba escribiendo yo un texto sobre este periodo y enfatizaba yo mucho los ferrocarriles en función del desarrollo hacia adentro, ¿no? Y me dijo, no, pero ten cuidado. Los ferrocarriles también conectan no solo las regiones económicamente, sino conectan con los puertos y por lo tanto hacen que baje el precio de costo de transporte de los productos que luego se van a exportar. Entonces el ferrocarril no tiene solo un efecto de integración de mercados nacionales, regionales y nacionales, sino también influye sobre la internacionalización del comercio. Entonces, desarrollo hacia adentro, desarrollo hacia afuera, son fenómenos combinados, son fenómenos paralelos, ¿no? Y ese es un tema para discutir, porque a veces se deja de lado o se piensa solo hay un desarrollo hacia adentro, hay un desarrollo de los mercados o integración de mercados nacionales. En cuanto a la independencia, pues una pregunta gigantesca, ¿no? Y ahí yo creo que es a voluntad de cada quien tratar de formular sus propias hipótesis. 1810 marca, sí, el fin de un patrón de comercio tradicional con Europa que ya estaba afectado por las guerras napoleónicas, Trafalgar, etc. Implicó una disminución del comercio, pero entran los neutrales, ¿no? Entran los norteamericanos mucho y los ingleses empiezan a entrar fuertemente al comercio con América Latina y entonces a nivel comercial en realidad habría que tener un estudio que evalúa las estadísticas para el periodo son buenas y malas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una conclusión? Pues haciendo estudios puntuales sobre cada caso. Muy bien, continuamos con otra sección de preguntas. Vamos a proyectarlas. Bien. ¿Cómo influye? Bueno, ya esta pregunta sobre la independencia la acabamos de responder. La siguiente pregunta es esta, ¿sí? La actual globalización ha redirigido el rol del Estado respecto a los actores privados. En este momento del despegue global en 1850, ¿cómo se configuró la relación entre el Estado y los actores privados?
Sí, ¿una pregunta más hay o no? Sí. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es esta. Se señaló que el periodo posterior a la guerra del Trafalgar y el Tratado de Viena significó un declive de los contactos comerciales, con lo que podría darse fin a la proto-globalización o globalización temprana. Pero esta disminución de comercio europeo generó ventajas de oportunidad para que creciera el comercio exterior de Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo sucedió en China y en la década de 1810 en lugares como Chile? ¿Esto es marginal o significativo en el escenario global? Vámonos con la siguiente pregunta. Dice, ¿a través de qué instituciones financieras incorporaron al patrón oro los países latinoamericanos y cómo se interrelacionan con las crisis de la deuda de sus gobiernos? Vamos a dejarla aquí y ya luego continuamos con otro bloque de 3 preguntas. Bueno, en la primera pregunta, Estado y actores privados, su relación, porque se sostiene que en la época actual el Estado juega o redirige. Bueno, yo no estoy muy seguro que el Estado redirige. Yo creo que las grandes empresas y los grandes, el sector financiero realmente tienen más influencia hoy y que los gobiernos se tienen que adaptar. Sí. Solo es en la situación de crisis donde los gobiernos tienen una oportunidad de tratar de regular más a los mercados y controlar, porque el capitalismo global actual está desbocado. Entonces, realmente estas grandes empresas, las gigantescas empresas, nos dominan más que los estados en muchos casos. Una empresa como Google, por ejemplo, pues nos controla más en muchas cosas que el Estado. Depende del caso, ¿no? Pero yo diría que los estados tienen entonces una capacidad relativa de controlar y regular. Se habla de la regulación como si fuera magia, pues no, ¿no? Entonces, otro tema sería 1850, y ahí, pues tampoco es que los estados tuvieran tanto poder de manejar, regular, controlar la economía, ¿no? Es una época de despegue de todos estos fenómenos que estábamos viendo, económicos. Los estados tratan de imponer o de llegar a acuerdos, negociar regulaciones. Casi todas las regulaciones se negocian, ¿no? Entonces, los intereses privados exponen frente a una preocupación general, política, social, que están dispuestos a hacer y el Estado trata de ajustar y llegar a un acuerdo entre medios, por ejemplo, en la regulación ferroviaria, ¿no? Entre agricultores y ferrocarriles, pues hay discusiones y cómo se va a regular, ¿no? Pero en cuanto al comercio internacional, ahí sí los estados juegan un papel un poco más importante en la medida que pueden impulsar los tratados de comercio, ¿no? Y abrir las puertas, pero siempre es con condiciones. A los estados en el siglo XIX no les convenía bajar mucho las aduanas. Entonces hacían tratados preferenciales con algunos países, etcétera, que facilitaban el comercio. Por ejemplo, Inglaterra y Francia llegan a ese gran tratado comercial, Cobden-Chevalier, en 1800, creo que es, bueno, 57 o 60, no me acuerdo. Y eso, 60, impulsa el comercio de manera importante, pero después han venido discusiones, artículos que dicen no. El tratado Chevalier-Cobden realmente influyó relativamente poco. Flandreau creo que tiene un artículo reciente sobre ese tema. Y dice, bueno, el tratado de libre comercio sí tiene cierta importancia, pero en realidad la tendencia ya estaba dada. No vemos que hay un cambio demasiado dramático. Yo lo pondría en cuestión, porque Bayrock demostró bastante claramente que los tratados se multiplican y reflejan algo, reflejan una necesidad de aumentar el comercio internacional en ese periodo. Y de bajar las barreras aduanales. Temas complejos están discutidos en la literatura. Los dos preguntas, Estados Unidos y la independencia, no hay duda. Ese es un tema muy interesante para América Latina, porque no se ha trabajado bastante las relaciones entre Estados Unidos o los comerciantes de Estados Unidos y América Latina en este periodo. Por ejemplo, en el caso de Chile, Cavieres y compañía sí han hecho trabajos interesantes, pero centrado más en los británicos que en los norteamericanos, ¿no?
Yo veo muchos comerciantes individuales norteamericanos operando en distintos lugares de América Latina y son muy activos. Mencioné el caso de Wheelwright, ¿no? Tremendo el papel de Wheelwright. No solo crea la primera empresa de transportes marítimos, sino uno de los primeros ferrocarriles. No sé si está en Copiapó, metido ahí, pero Wheelwright fue un tipo extraordinario en cuanto a capitalista norteamericano que se establece, pero también mantiene las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Eso ayuda a impulsar el comercio. O Samuel B. Hale en Buenos Aires es otro caso. Un comerciante que se establece en el puerto de Buenos Aires crea una empresa de naviera que va a ser muy importante, sobre todo para la región, no tanto internacional. Y se convierte en un gran comerciante y un gran interlocutor a nivel económico con otros lugares. Entonces hay que fijar más atención en el punto de lo más fácil es buscar empresarios americanos individuales y centrar la atención y hacer estudios puntuales sobre ellos, porque el comercio en sí, en total, no es necesariamente tan importante y además hay mucho contrabando, ¿no? Hay mucho comercio que no se puede describir precisamente, porque no hay datos muy buenos, ¿no? Entonces, como les digo, hay datos buenos y malos, ¿no? Hay vacíos. Entonces, esa sería una propuesta para cualquier país, porque estos comerciantes, estos yanquis comerciantes en general de Nueva Inglaterra, son increíbles en cuanto a su capacidad de movimiento. La pregunta siguiente, patrón oro y crisis, es demasiado grande. Es un tema que está en la literatura actual. Hay muchísimos trabajos que se están discutiendo. Yo recibo a través de REPEC todos los días artículos que van saliendo. Les diré por qué. La historia financiera se está volviendo muy complicada, la contemporánea, pero también esta del patrón global. Y una de las razones por la que está tan complicada es la siguiente. Los bancos centrales han adquirido una importancia enorme en los últimos 40, 50 años. Hoy en día los bancos centrales están sosteniendo la economía nacional y mundial, ¿no? Otorgando crédito, asumiendo deudas de los bancos para que no se hunda todo. Y por eso nos explicamos algo que nunca había ocurrido en la historia, tasas de interés cero, ¿no? ¿Cómo puede haber tasas de interés cero, ¿no? ¿A quién le conviene poner el dinero en el banco si no tienes unos intereses, etcétera, ¿no? Pero para los bancos es muy conveniente porque el Banco Central les da el crédito a tasa cero y ellos ven las formas de manipular esos fondos y sacarle rentabilidad, que sí pueden, ¿no? En la bolsa y en otros espacios. Pero ¿qué pasa con los bancos centrales? Han crecido, crecido, crecido. Hoy en día todos los países tienen un banco central y el número de funcionarios es cercano, vi el otro día, 500.000 funcionarios de los bancos centrales a nivel mundial. Otra cosa, se han profesionalizado. Cada banco central tiene un departamento de economía. Cada departamento de economía tiene un montón de economistas. Y una de las prioridades que tienen es publicar estudios. Antes no era así, era todo privado. No se sabía qué pasaba, qué estaban pensando, estudiando. Pero ahora hay miles de investigadores tanto en la Reserva Federal como el European Central Bank, como el Banco de Inglaterra, como todos los bancos centrales, que están estudiando y publicando y escribiendo sobre estos temas y por lo tanto ya hay que mirar esa literatura. Y yo encuentro que lo que hace Bernardo Batis a través de REPEC es fabuloso, porque nos da una idea de REPEC, R-E-P-E-C, que es parte de un conjunto de unidades a través de la Universidad de Múnich y otros, que nos dan información sobre los artículos que van saliendo en economía, ciencia política, etcétera, que van saliendo cada semana. Él manda cada semana, cada 2 semanas. Yo recibo ahí 30 artículos nuevos, ¿no? Bueno, y esto del patrón oro, bueno, se trabaja muchísimo, ¿no? Así que yo no me voy a atrever a meterme a eso. Ay. Muy bien. Sí, teniendo en cuenta que pues, los flujos de capital cada vez se complejizan más en una época en donde el dinero físico está empezando a desaparecer y ya no se cuentan en metálico como tal, sino en transacciones electrónicas, y eso hace aún más complicada
seguir la cuerda de las transacciones. Bueno, en teoría se podría seguir mejor porque todo está electrónico, pero la cantidad de datos que se deben manejar ha aumentado exponencialmente. Bien, vamos a la segunda y a la tercera y última sección de preguntas. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes por habernos dejado sus interrogantes y sus inquietudes. Bien, vámonos con esta. El efecto de las guerras civiles e internacionales como la mundial ha sido notorio e ilustrado en las gráficas presentadas. ¿Cómo comprender la globalización de las guerras o su desarrollo continental a partir de esos indicios examinados hasta ahora? Tecnología, exportaciones, educación, comunicación. Vámonos con la segunda pregunta de este tercer bloque de preguntas. Conoce estudios sobre el cambio comercial, pero con las famosas letras de cambio que eran formas de comercialización entre los países, especialmente con Inglaterra. La siguiente pregunta. Eran solamente 2 preguntas. Culminamos hasta aquí este tercer bloque de preguntas y damos espacio al profesor para que responda. Bueno, esto de las guerras, claro que es interesante. Las guerras siempre presentan enormes problemas, ¿no? Para analizarlos. Es uno de los temas, las causas económicas de guerras y las consecuencias económicas de las guerras implican problemas muy considerables de análisis. Y la pregunta es tan general que es difícil contestar. Pero yo les voy a mencionar algo que dije en la charla. Quiero volver a ello. La Primera Guerra Mundial. Se llamó Guerra Mundial. No era una guerra mundial. Todos sabemos que era básicamente en la zona de Europa y aledaños. O sea, afecta a Rusia y afecta a Medio Oriente a través del Imperio Otomano, ¿no? No hubo guerra en Asia Oriental. No hubo apenas efectos en la mayor parte de África. No hubo, digamos, efectos militares directos, ¿no? En América Latina o en Estados Unidos. Pero sí afectó económicamente. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de la guerra? Por ejemplo, un dato. El 29 de agosto empiezan a cerrar todas las bolsas a nivel mundial. El 29 de julio, perdón, de 1914. La guerra estalló los primeros días de agosto. O sea, ya había noticias de que esto iba a ser tremendo. Entonces, al haber crisis en las bolsas, eso afecta los flujos de capitales internacionales, evidentemente. Y si ven los datos, las tendencias, son una caída brutal de las exportaciones de capitales en 1914. Los bancos también empezaron a arriar las velas, como decía Jean Bouvier. Entonces, piden que devuelvan sus créditos porque tienen miedo. Entonces, disminuye el crédito disponible para el comercio. ¿Eso qué afecta? Pues afecta al comercio, porque los comerciantes ya no tienen crédito, entonces tienen que disminuir sus compromisos a nivel internacional o nacional y baja el comercio. En lo que se refiere a otras esferas, no vamos a entrar. Ferrocarriles, por ejemplo, es un fenómeno más nacional y sería complicadísimo. Pero mirando el tema finanzas y comercio, tal fue la caída de las exportaciones de capitales y tal fue la caída del comercio europeo después de 1914 que historiadores como Harold James y otros han dicho desde el 14 en adelante hay desglobalización. Se reduce la globalización, se reducen las transacciones internacionales. Cierto, en Europa. En Europa sí. Las exportaciones de capitales de Europa desde Europa hacia afuera, que básicamente Europa exportaba capitales, disminuyó de manera drástica y su comercio internacional disminuyó y su comercio dentro de Europa porque con la guerra se cierran fronteras, ¿no? Entonces hay una baja muy considerable. Creo que baja el comercio internacional de Europa de
digamos, 10.000 millones a 6.000 millones, una cosa así en los primeros años de la guerra. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? El primer año también cayó el comercio y cayó las relaciones financieras, pero para el 15 hay una recuperación total. ¿Por qué? Por la demanda misma de la guerra de Europa, hay un aumento de las exportaciones de trigo y de productos minerales y otros que se requieren para los ejércitos, para la guerra. Lo mismo ocurrió en el caso de Chile. Chile empieza a exportar más cobre, ¿no? Y más salitre, porque el salitre sirve para el dinamita, ¿no? Entonces, hay un aumento de exportaciones. Es difícil para mí, en un momento así, decir esto fue tanto. Eso hay trabajos, ¿no?, sobre el comercio de cada país. Pero desde el 15 en adelante, Estados Unidos crece durante 44 meses seguidos. Hugh Rockoff de Rutgers University estudió el periodo, dice que en el siglo XX ese fue el periodo de mayor crecimiento de la economía norteamericana, desde el 15 hasta fines del 18, más o menos, el 19, ¿no?, en términos de crecimiento anual del PIB norteamericano. Y su comercio sigue fuerte. Entonces, en el caso de Estados Unidos, que también se convierte en acreedor, porque empieza a dar mucho más crédito para el comercio con América Latina y algo con Asia, hablar de desglobalización no tiene caso. Del 15 al 19 no hay desglobalización para Estados Unidos. Está exportando cada vez más a Europa por las demandas de la guerra y está exportando más e importando más de América Latina. Vean los datos del comercio, Estados Unidos con cualquier país, y verán que no disminuye. A veces no aumenta mucho, pero no disminuye. Y con Asia igual. Y en cuanto a flujos de capitales internacionales, Estados Unidos empieza a convertirse en acreedor a nivel internacional. Nueva York empieza a convertirse en capital financiera internacional, que no había sido realmente. Y, por ejemplo, en 1917 da grandes créditos para Francia e Inglaterra para la guerra, ¿no? En total, Keynes lo vio, 10.000 millones de dólares le dio a Europa para financiar la guerra. Fue el problema de Versalles. Las consecuencias económicas de la paz, que escribe Keynes, es para reducir el tamaño de esa deuda acumulada durante la guerra. No vamos a decir que esos flujos de capitales no son parte de un fenómeno global. Es una tremenda transferencia de recursos financieros, que claro, luego crea unos problemas gigantescos en los 20, ¿no?, entre Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, y los vencedores quieren que Alemania pague todo, ¿no? Todo es transferencia de fondos. Entonces, en la Primera Guerra Mundial la cosa está muy complicada, pero yo simplemente argumentaría que ahí, si hablamos de globalización, estaría en disputa si hay desglobalización. En Europa sí, disminuye las transacciones de todo tipo. Pero en el resto del mundo, pues habría que estudiarlo y ver realmente qué pasa. De letras de cambio no puedo contestar, porque hay una literatura inmensa. Las letras de cambio no son características de Inglaterra. Se empiezan a desarrollar sobre todo a través de la época medieval, a través de las ciudades italianas, ¿no? Venecia, Génova, Florencia, son los que inventan en realidad el uso de la letra de cambio, y va a ser la base del comercio, del financiamiento, del crédito comercial internacional, hasta, pues, yo diría fines del siglo XIX. Los bancos en el siglo XIX estaban descontando letras de cambio, era lo que más hacían, en todas partes, sin excepción. Inglaterra no tiene nada, ningún monopolio de letras de cambio. Eso se da desde Italia, y luego en España, y luego en Francia, y en Inglaterra. Inglaterra entra un poco más tardíamente en todo el negocio del comercio internacional, y desde el siglo XVI ya es bastante activa, pero antes no. Y la letra de cambio, bueno, es un gran tema, pero es difícil a veces de explicarlo. Muy bien. Con esto finalizamos. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Se me trabó un poco el computador. Con esto finalizamos ya el bloque de preguntas. Le vuelvo a dar la palabra a mi compañera Michelle para que despida la sesión.
Bueno, muchas gracias Lilia, muchas gracias profesor Marichal por su tiempo y su gran presentación. Ha sido una oportunidad de aprender muchísimo. Gracias a todos los presentes. Y los dejamos invitados para las próximas sesiones de este ciclo de conferencias sobre economía en tiempos de las exploraciones científicas. Les recordamos que el próximo 9 de octubre tendremos al doctor Rafael Sagredo y el 16 de octubre tendremos al profesor Javier Lamikis. Esperamos que estén todos muy bien, síganos en nuestras redes y estamos en contacto hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Un gusto. Gracias. Okay. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Wilson, hasta luego. Gracias. Gracias. Un gusto, Carlos. Gracias.